Hola, hola a todos hermanos, espero que anden bien. Continuamos una semana más compartiendo la palabra de Dios. Esta semana tenemos un tema muy, pero muy interesante, un tema algo duro. Vamos a estar viendo cómo esas personas que son arrogantes, orgullosas, soberbias, se van alejando por esta condición de Dios. Ustedes habrán visto, te vi caer como un rayo, unas palabras que mencionan el Señor Jesús, eh, justamente hablando de Satanás, del diablo. Todos sabemos que el día domingo fue el Día del Padre y hoy justamente vamos a estar tocando también algún tema de la paternidad. ¿Qué tiene que ver esas personas orgullosas, arrogantes, soberbias con el diablo y con la paternidad? Bueno, vamos a estar viendo Juan capítulo 8 del versículo 31 en adelante, en donde el Señor Jesús confronta a un grupo de fariseos que realmente son muy duros con el Señor y el Señor les tiene que mostrar también la realidad, una realidad muy dura para sembrar, como siempre decimos, un corazón entenebrecido. El Señor nunca ha sido duro en nuestra vida, sino con el propósito de sembrar un corazón entenebrecido. Yo tomé una figura de folclore griego, una figura de la mitología griega para ilustrar un poco de la característica, para ilustrar un poco las características de los hombres delante de Dios, para ilustrar un poco también las características del mismo Satanás frente a Dios, porque el Señor Jesucristo va a tocar a Satanás en, en estos pasajes que veremos hoy, mostrando la condición que tenían esos fariseos con respecto al Señor. Así que bueno, te invito a que te quedes hasta el final del video del día de hoy para ver de qué se trata todo esto. Y no te olvides, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte nada de lo que estemos compartiendo. La finalidad de este canal no es entretener, sino que es tratar de instruir o de compartir la Biblia, la palabra de Dios, cosa que hoy en día no se está compartiendo con total claridad. Y la finalidad de este canal es justamente eso, traer luz a las personas, mostrar la Biblia, que la Biblia los ilumine y bueno, nos haga mejores cristianos y en el mejor de los casos gente que llega a nuestro canal que no es convertida, que no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, que lo pueda aceptar y que pueda cambiar su estilo de vida y entrar al cielo con una vida eterna. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en el tema del día de hoy. Yo les había mencionado que había tomado una figura del folclore griego, una figura de la mitología griega, y este personaje se llama Ícaro. Capaz que algunos lo conocen o capaz que algunos no lo conocen. Era un personaje en el cual su padre, Dédalo, hace unas alas de cera para escapar de una isla. ¿Por qué? Bueno, porque el rey Minos los encerró en una isla, los exilió en una isla desierta por ayudar a escapar a otro personaje de un laberinto y bueno, como castigo este rey los mete en esa isla y Dédalo era una persona muy, pero muy inteligente, era un inventor. Entonces diseña unas alas de cera y bueno, para lograr escapar de esa isla. Y le dice a su hijo Ícaro, le dice, bueno, mirá que estas alas no podés volar muy cerca del sol porque se van a derretir
y te vas a caer al mar, y ahí sí, no hay vuelta atrás, no hay escapatoria. Y Ícaro en ningún momento le hizo caso a su padre, decidió hacer las cosas por su cuenta, decidió hacer él lo que le convenía, lo que él quería, voló demasiado cerca del sol, estas alas de cera evidentemente se derriten, él cae al mar y se muere. Y fue justamente lo que le pasó al diablo, a Satanás. Él quiso ser como Dios, él quiso volar más alto de donde él podía y él cae. Y el Señor describe su caída de una manera muy particular. Dice, vi caer a Satanás, a Lucifer del cielo como un rayo. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, Ícaro y Satanás tienen una particularidad muy especial, que eran soberbios, orgullosos y desobedientes. Y el Señor Jesús muestra en estos pasajes que vamos a ver hoy la desobediencia, la soberbia, la desidia y la negación de un grupo de fariseos que deciden no aceptar la verdad de Cristo. Y lo vamos a ir empezando a ver desde el verso 31 del capítulo 8 de Juan. Y dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecieseis en mi palabra, esto lo tenemos que grabar en nuestra mente, la permanencia, que lo vamos a tocar en el día de hoy también, vamos a estar tocando la permanencia y la decisión, y cómo permanecer en nuestra decisión nos puede traer ventajas o desventajas. Si permanecemos en la obediencia a Cristo nos va a traer ciertas ventajas, y si permanecemos en la obediencia de este mundo, de este sistema que está bajo el maligno, nos va a traer unas ciertas desventajas también. Entonces el Señor Jesús, nosotros nunca nos tenemos que olvidar que el Señor Jesús tenía todos los dones del Espíritu Santo en su máxima expresión. Y el Señor Jesús nunca decía alguna palabra por decirla. Nunca Él iba a pronunciar algunas palabras si no tenían alguna finalidad, algún cometido. Y Él dice lo siguiente, dice, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y acá empezó a confrontar a la mente de aquellos fariseos algunas cositas. Y ellos enseguida, muy perpicaces, le ponen un freno al Señor y le empiezan a preguntar o a decir ciertas cosas al Señor que, bueno, no van a tener un desenlace muy, pero muy agradable. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace, miren el verbo como está, que hace continuamente o tiene la práctica de cometer pecado, dice que hace pecado es esclavo del pecado. Nosotros vamos a ver más adelante Romanos 6:16 que menciona esto mismo que el Señor Jesús está diciendo. Y si el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, eh, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Acá vamos a ver el primer tópico del día de hoy, porque Jesús muestra a dos padres y empieza a separar dos clases de paternidades. La primera, al decir hijos de Abraham, ellos dicen que son hijos de Dios, lo vamos a ver ahora en el verso 42. Y el Señor dice, bueno, dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, que son hijos de Dios, pero procuran matarme. Y yo vine de Dios, Él me envió. Dice, pero vosotros quieren hacer las obras de
de vuestro Padre. Y el Señor acá empieza a confrontar a aquellos fariseos, a aquellos judíos, y les empieza a sacar la idea de que son hijos de Dios. Mire lo que le dicen los judíos en el verso 39, estos fariseos, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, haría las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual se la he oído a Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y acá los fariseos se ponen un poco duros de más, y les dicen unas cosas al Señor que al Señor verdaderamente le dolieron. Miren lo que les dicen estos fariseos, porque ellos no entendían de qué padre les estaba hablando. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un Padre, Dios. Miren lo que le dicen estos judíos. ¿Por qué le dicen los judíos estos fariseos, al Señor no somos nacidos de fornicación? Bueno, estos judíos tenían la creencia, estos fariseos tenían la creencia de que como Jesús había nacido de un nacimiento virginal, porque nosotros sabemos que la Virgen María, o María, la mamá de Jesús, nunca estuvo con José y concibieron a Jesús, sino que el Espíritu Santo concibió en el vientre de María a Jesús, es hijo de Dios. Y ellos no aceptaban esto. Ellos decían, no, para que haya un, eh, un hijo tiene que unirse un hombre con una mujer. Y como José no era el hijo no era el padre de Jesús, ellos decían que que Jesús había nacido de, de una de una fornicación, de una relación fuera del matrimonio, o que ella no se había casado, había estado con un samaritano, con alguien que no era del pueblo de Dios, y discúlpenme la palabra, ese samaritano, junto con María, le enchufaron el hijo a José. Y esto no era así, y los judíos no podían aceptar, o esta clase de judíos no podían aceptar, estos fariseos, de que Jesús había nacido de un nacimiento virginal, de que había nacido directamente de Dios. Y se lo dicen acá en este versículo, en el versículo 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un Padre, Dios. Se la mandan a guardar al Señor Jesús, y el Señor Jesús le tiene que responder, no con la finalidad de herir a estos fariseos, sino de simbrar un corazón entenebrecido. El Señor nunca nos va a sobrar, ni nos va a tomar el pelo gratuitamente. Siempre nos va a confrontar para que nosotros podamos siembrar un corazón entenebrecido, o podamos salir de una práctica pecaminosa que tengamos en nuestra vida, que nos podamos arrepentir y proceder al perdón de Dios. Jesús le dice, acá vemos cómo se separa la paternidad, cómo empieza a separarse el tema de los dos padres espirituales. Dice el Señor Jesús en el verso 42, si fuese Dios vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El Señor le está diciendo, yo vine de Dios, ¿por qué ustedes no me creen a mí? Dice, si ustedes fuesen hijos de Dios, ¿cómo van a matar a un hermano? ¿Cómo no van a creer que Él me envió? Dice, ¿por qué no comprendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
Y acá el Señor es muy duro, es muy duro. Y les muestra quién es su verdadero padre. Y si vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor en el verso 44, que es el verso eh, que ustedes vieron en la miniatura del video, en la carátula del video, es el verso que hoy vamos a dar énfasis y cómo se relaciona ese personaje Ícaro con Satanás y esta clase de judíos. Y acá vamos a tener que empezar a, a dividir las aguas y a mostrar la característica de estos hombres que lo vimos, la soberbia, justamente en el verso 44, lo vemos, la soberbia, porque si son hijos del diablo, una de las características que tiene el diablo es que son soberbios. No le creían a Dios y querían hacer la voluntad de ellos por encima de todas las cosas. Después vemos la desidia en el verso 43, porque el Señor le dice con una pregunta este, que nos da a pensar algo muy importante. Dice, ¿por qué no comprendéis mi lenguaje? No es que no lo podían comprender, es como mencionamos en videos anteriores, mejor que el Señor Jesucristo para explicar el plan de salvación, creo que no va a haber nadie en esta tierra. El Señor vino para explicar el plan de salvación a la perfección. Y el Señor desde que vino y empezó su ministerio, empezó a mostrar el plan de salvación. Que no solamente lo habló él, sino que desde la antigüedad, todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo. Y ellos no lo querían ver. Y el Señor dice, ¿por qué no comprendéis mi lenguaje? No era que no lo podían comprender, no lo querían comprender. Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Y el Señor en versículos anteriores dijo que la palabra de él no hallaba cabida en los judíos, en aquellos fariseos. Pero no es que no hallaba cabida en aquellos corazones porque el Señor predicara complicado o fuese difícil de entender el plan de salvación. Nosotros vamos a ver ahora en Romanos 2, del versículo 1 al 5, que no hay planes complicados de salvación o el plan de salvación no es complicado, sino que nosotros somos los complicados. Los que no queremos entender somos nosotros. No, no es Dios el difícil de entender, porque muchas de las personas que nosotros vemos en el mundo eh, pueden decir, no, ustedes creen en alguien que no ven, o le creen una cosa que no vieron, un libro que lo escribieron muchos hombres, viejísimo libro, que una fábula y todo lo demás. Y no es así, porque la misma Biblia explica de que el plan de salvación, la revelación de Dios, es para que cualquiera lo pueda entender. No es complicado el plan de salvación. La gente del mundo y estos fariseos que se hacían los vivos, no querían creerle porque no les convenía creerles. Porque es como mencionamos también en videos anteriores, el Señor no nos pide plata, no nos pide dinero, no nos pide sacrificios, sino que cambiemos nuestro corazón. Y muchas veces no queremos cambiar nuestro corazón. Como la parábola del sembrador. La palabra empieza a apretar las clavijas en nosotros y nosotros decimos, no, esto no es para mí, sigo con mi vida como la tenía, hago la mía y bueno, nadie me molesta. Y el Señor Jesús justamente le dice eso, dice, ustedes tienen una desidia tremenda, un desinterés por la palabra de Dios, un desinterés por el plan de salvación,
Y lo vemos ahí en el verso 43. Y después la negación, que la vamos a ver ahora en Romanos 2. Vamos a ver, eh, vamos a ver Romanos 2 y Romanos 6 16 para entender cómo la decisión y el sometimiento nos trae ventajas y desventajas. Miren lo que dice Romanos 2, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. No se escapa nadie, hermanos. Que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y te figuras, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, hace lo mismo. Que tú escaparás del juicio de Dios. Mire, el apóstol Pablo acá está siendo duro también. ¿Cuánta gente hipócrita que va a la iglesia o que se cree que es salvo? Porque hay mucha gente en el mundo que dice, no, yo creo en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son cosas totalmente diferentes. Y si o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El Señor, es como veníamos diciendo, siempre va a hacer las cosas para que nosotros procedamos a arrepentirnos y volvamos a Dios. La humanidad estuvo siempre perdida. Y el Señor de aquí en Romanos del 1, de 1.18 a 3.21, está mostrando la culpabilidad del hombre. Y ve la culpabilidad de los gentiles, de los griegos, la culpabilidad de los judíos, que teniendo la ley nunca le creyeron al Señor Jesucristo. Entonces pone a los gentiles y a los judíos, todos en una misma bolsa. Dice, pero por tu dureza, acá vemos, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Vieron lo que estábamos diciendo hace un momento? La dureza del corazón, hermanos. Y es una dureza por decisión. El hombre siempre está decidiendo si creer o no creer, si apartarse o seguir. Que ahora es lo que vamos a ver en el verso 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, la perseverancia, la otra pata de la decisión, nosotros debemos creer en Jesucristo y perseverar. Perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos son continuamente y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Siempre están obedeciendo a la injusticia. Siempre. Entonces, el apóstol Pablo acá marca dos tipos de perseverancia. La perseverancia en hacer el bien o la perseverancia en hacer el mal. Y como habíamos visto en los puntos anteriores, nosotros tenemos dos clases de papá. Y lo vemos ahora en Romanos 6, 16, que lo dijo también el Señor mismo allí en Juan, en el verso 3. En el verso 3, perdón, en el verso 34. Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, decisión
ustedes se someten como esclavos para obedecerles. Y miren, acá el apóstol Pablo muestra las dos paternidades que muestra allí el capítulo 8 de Juan. Sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, hijos de Satanás, como el Señor les dijo. Todo aquel que está bajo la influencia de este mundo, lamentablemente, obedece al diablo y a todas aquellas características que ellos hacen. Nosotros, lamentablemente, eh, cuando vamos creciendo, tendemos, porque el libre albedrío nunca se anula, a imitar las actitudes de nuestros papás. Por eso el Señor le dice, vosotros sois hijos del diablo, porque las cosas que Él hace, ustedes quieren hacer. Entonces nosotros vemos que siempre esas actitudes aprendidas que vemos en nuestros hogares tienen cierta influencia en nosotros, pero nosotros podemos decidir, como dice Ezequiel 18, nuestro libre albedrío siempre está, nuestro poder de decisión siempre está ahí, de hacer lo correcto o lo incorrecto. Dice, ya sea el pecado para muerte, ya sea de la obediencia para justicia. Nosotros nos sometemos a Cristo para obedecerle, un esclavo voluntario por amor, o podemos obedecer al pecado para muerte. Lo está diciendo clarito acá el Señor y el apóstol Pablo. Nosotros siempre tenemos que ver, bueno, somos soberbios, orgullosos. Hay hermanos en la iglesia que lamentablemente, como dijo el Señor, la cizaña y el trigo van a crecer juntos. Y bueno, y el día del fin, como vimos ahí en Romanos 2, va a separar el trigo de la cizaña. Es así. Nosotros eso lo tenemos que saber. Así que bueno, tenemos estas dos clases de hijos, estas dos clases de padres, y ahora yo me quiero enfocar en los hijos de Dios, porque un corazón abierto y dispuesto nunca lo rechaza el Señor. Hace poquito estuve compartiendo sobre Lucas 7 de los discípulos de Juan, y allí había un público muy extenso, había gente judía, publicanos, gente que englobaba todo el mundo que vemos hoy, gentiles y judíos, cristianos y no cristianos, y un grupo de judíos y publicanos abrieron su corazón al Señor y se entregaron al Señor. Se bautizaron con el bautismo de Juan. Y nosotros tenemos que ver que un corazón, el Señor humillado, abierto, dispuesto, nunca lo va a rechazar. Se lo dijo también a David, un corazón humillado y contrito no lo desprecia el Señor. Nosotros vemos que ese corazón humilde y humillado, el Señor no lo desprecia. Y después nos toca a nosotros perseverar. Y acá está el último versículo que quiero leer con ustedes, allí en Apocalipsis 2, versículo 10, dice, no temas en nada lo que va a padecer, lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados. El diablo siempre está queriendo meter en la cárcel a los cristianos. Siempre está buscando lo mínimo para enlazarnos y meternos en algún problema. Lo vimos en el video anterior. Él siempre está como león rugiente buscando a quien devorar.
y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel continuamente, sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Esta es la prueba más difícil que tiene el cristiano, que él tiene que perseverar hasta la muerte. No es perseverar un ratito o perseverar un día, 2 días, sino que es hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. A medida que vamos perseverando hasta la muerte, el Señor nos va dando la corona de vida. Es conjuntamente, perseverando todos los días, poquito a poquito, y el Señor nos va dando la corona de vida. No es un galardón que vamos a recibir cuando vayamos al cielo solamente, sino que Él ya nos quiere galardonar en la vida. Esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Queremos ser como Ícaro, soberbios, orgullosos, arrogantes, pensar que nosotros sabemos todo, como ese adolescente que siempre contradice a su papá, está saliendo de la niñez y piensa que se lo sabe todo, o vamos a ser eh, humildes, con un corazón contrito, humillado al Señor, con un oído abierto a su voz, para que nos vaya bien. Eso es lo que yo tengo para compartir con ustedes esta semana. Y bueno, vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad, Señor, que tú me das de poder llevar una porción de tu palabra a quien lo necesita, Señor. Bendice a todos aquellos hermanos que nos escucharon en el día de hoy. No sé qué situación están pasando, como lo decimos siempre, pero tú sí lo conoces, Señor. Ayuda a cada uno de ellos de la manera que tú sabes, Señor, dando lo justo, las herramientas necesarias para salir adelante. Y si ha llegado a este punto algún oyente que no es cristiano, que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, te pedimos que tú lo estés ayudando a aceptarte, Señor. Que te acepte en su corazón para poder tener esa vida eterna, Señor, que tú le has prometido a tus hijos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es todo por esta semana, hermanos, y bueno, nos estamos viendo la semana que viene.